Joan es miembro fundador del equipo Grafana as Code, una nueva funcionalidad que han puesto en plan Terraform para poder construir nuestros dashboards de Grafana y poder versionarlo y poder gestionarlo todo mucho más en el código como nos gusta. Entonces hoy nos va a explicar qué es esta nueva funcionalidad y cómo se usa. Vale, pues veamos. Entonces, antes de entrar a ver qué son las novedades en las que estamos trabajando en el equipo, ¿vale? Veamos un poco de contexto y el por qué se ha creado este equipo, ¿vale? Entonces, la verdad es que, bueno, esta tendencia de as code o infraestructura as code, etcétera, hace ya unos cuantos años que cada vez se ha vuelto más popular, pero es cierto que en el ámbito del ecosistema de Grafana nunca se le había prestado mucha atención, ¿vale? Eso que provocó que salieran proyectos mantenidos por la comunidad o por terceras personas. Por ejemplo, en este caso tenemos Grafana Lib, que es una librería de Python para gestionar tus dashboards de Grafana como código al final, ¿vale? Esto es una librería de Weaveworks, que es una empresa que está bastante metida en todo el tema de observabilidad, pero claro, al final no es algo que se mantenga oficialmente desde Grafana. Pero mucha gente lo usa, 1700 estrellas, o sea, sí, hay uso de esto. De las más populares, ¿vale? Luego también otro que es bastante popular, no tiene tantas estrellas, pero está el tema de Grafana, ¿vale? Grafana. Está muy guapo el nombre, está currado. Sí, que este proyecto lo empezó Kevin, que es un compañero que ahora hace relativamente poco ha entrado al equipo también. Qué guapo, o sea, ¿lo habéis fichado por el proyecto este que hacía? Sí. Y está en tu equipo para hacer Grafana as Code. Sí. Ole por vosotros. Entonces, básicamente este proyecto lo que te permite es una librería de Go, que es un poco parecido a la que veíamos antes, que básicamente, bueno, si bajamos un poco, nos da la información de bueno, para qué se usa, incluso un ejemplo, ¿no? De dashboard new, esta interfaz o esta API para construir nuestros dashboards programáticamente. ¿Vale? Luego, sí que es cierto que a nivel interno sí que había algún proyecto, ¿vale? Por ejemplo, estaba Graphonet Lib, ¿vale? Que es una librería de JSONet, ¿vale? JSONet es un lenguaje como una extensión de JSON con superpoderes. Es decir, puedes definir funciones, puedes hacer bucles, puedes hacer un montón de cosas y al final te acaba generando, por ejemplo, un JSON. Un lenguaje así también en plan declarativo, fácil de utilizar, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces Graphonet era una librería de JSONet que básicamente te proporcionaba pues esas funciones, por ejemplo, también para que de una forma así rollo as code con una API pudiésemos definir nuestros dashboards. De hecho, ahora podemos ver que ha sido deprecada y ahora veremos. Pero encima se deprecó el día de mi cumpleaños, ¿eh? Como regalo de cumpleaños. Exacto. Y luego, por ejemplo, otra herramienta que va muy ligada a este Graphonet es una herramienta que se llama Grizzly. Esto me suena mucho. Que esta herramienta, bueno, como vemos en la descripción, es una utilidad también para, mediante la API de Grafana, nos permite pues cargar esos dashboards en JSON, como una extensión o algo que está montado encima o en base a lo que veíamos antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todos estos proyectos no solo es que estuvieran mantenidos por la comunidad, sino que incluso los que estaban mantenidos por Grafana, por alguien de Grafana, siempre tenían un problema, que es que Grafana evoluciona muy rápido, ¿vale? Somos muchísima gente, ¿no? Ahora somos más de 1000 ya en la empresa. Entonces, unos cuantos de estos 1000 están centrados en Grafana, ¿no? en el codebase de Grafana en sí mismo. Entonces, como puedes imaginar, todas sus piezas, los diferentes servicios que hay, su API, etcétera, cambia muy a menudo. Claro, ¿qué pasa? Que mantener, por ejemplo, un cliente de forma manual de una API que evoluciona tan rápido, pues es muy costoso. Si no tienes un mecanismo pues para autogenerar ese cliente o para documentarlo de alguna forma. Y lo mismo con todas las estructuras, ¿no? Por ejemplo, antes en el curso cuando hemos visto un dashboard veíamos que al final había un JSON. Si el formato de ese JSON cambia porque le añadimos nuevos campos o nuevos atributos, pues tiene que estar todo en concordancia. Aquí importante que estamos publicando el cursito de Grafana. Si quieres aprender más por alguien que trabaja en Grafana encima del equipo de as Code, aquí tienes el enlace. Entonces, ese era el principal problema y los dolores que había de lo que había hasta entonces, ¿vale? Entonces, ahora lo que estamos cambiando, lo que se estaba intentando conseguir es mover Grafana a lo que se conoce como una plataforma, un ecosistema schema-centric, es decir, que los esquemas sean como la fuente de la verdad de las estructuras, ¿vale? Es decir, que esas entidades que tenemos estén definidas como esquemas y en base a ello se genere, pues, por ejemplo, el código tanto para frontend como para backend, se generen los clientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para ello, por el momento, estamos desarrollando una herramienta que se llama Cima, ¿vale? Que básicamente es una herramienta que está basada en QE. ¿Vale? ¿Qué es QE? QE es otro lenguaje
declarativo, ¿vale? Que está cogiendo mucha popularidad ahora en todo el ecosistema de Kubernetes, temas de configuración y tal. Es un poco como sin menospreciar JSONet, pero como un JSONet moderno, ¿vale? o otro enfoque, pero parecido a JSONet en cierto modo. ¿Vale? Entonces, lo que hemos montado o estamos montando es un framework encima de este lenguaje declarativo que lo que nos ayude y nos permita es definir esos esquemas, y no solo definir los esquemas, sino cómo van a evolucionar con el tiempo. ¿Vale? De forma que en base a esto podamos definir las entidades de Grafana. De hecho, si vamos al repositorio de Grafana, vemos que hay un directorio mains, ¿vale? Con las entidades o recursos típicos de Grafana, por ejemplo, un dashboard, y podemos ver como en un fichero QE está definido el tipo dashboard, ¿vale? Con su esquema, ¿vale? Que tiene pues un campo ID, que es también es muy opcional. JSON vitaminado esto, ¿no? Sí, también, ¿vale? Y luego hay un conjunto de, por ejemplo, aquí todo el tema de maturity, etcétera, es como si hablásemos de JSON Schema y OpenAPI, ¿vale? Lo que estamos montando es todo un ecosistema y un framework para poder documentar nuestros esquemas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Lo que decía, a partir de estas definiciones se genera el código tanto para backend, en las entidades de Go, etcétera, como para frontend, todo el código de TypeScript, y además esto nos permite también generar clientes. Entonces, ahora tenemos un nuevo Graphonet. Fíjate que este ya no es el guion lib, ¿vale? Sigue siendo una librería de JSONet, como concepto es exactamente lo mismo que antes. Simplemente la diferencia es que ahora esta librería se autogenera en base a los esquemas, ¿vale? Entonces, esto que nos permite pues que de una forma muy fácil y automatizada esté siempre alineado con cada una de las versiones de Grafana con muy poco esfuerzo. Y además, otro proyecto que está en una edad muy temprana, digamos, yo no lo recomendaría aún para si alguien quiere jugar y explorar, pues está bien, pero aún lo estamos definiendo bien, es un provider de Terraform, que al final nos permite lo mismo, ¿no? Definir nuestros dashboards, y que también es lo mismo, se autogenera en base a esos esquemas, ¿vale? Es un proyecto muy muy reciente que terminará de evolucionar en los próximos meses, pero bueno, sigue, lo importante de aquí es que sigue con esa misma filosofía de usar los esquemas como fuente de la verdad y generar pues el provider en este caso en base a eso. Si te parece, para complementar esta explicación como más teórica, lo que podemos hacer es una demo de cómo definir nuestro dashboard como código. Venga, vamos a verlo. Usando Graphonet. Para ello, tengo aquí el IDE, ¿vale? He definido un pequeño dashboard, ¿vale? Esto es JSONnet, el fichero JSONnet, que es el JSON vitaminado, que aquí veo funciones y veo muchas más cosas, ¿no? Y veo un import y todo. Exacto, sí. En este caso, en un fichero dashboard.jsonet estamos definiendo nuestro dashboard y lo primero que hacemos es importar esa librería Graphonet que veíamos. ¿Vale? Entonces este import que vemos aquí es justamente eso, ¿vale? De hecho, luego visitaremos este path y veremos qué contenido hay allí, ¿vale? Veremos cómo ver la documentación, etcétera. Pero ahora, para el caso de este ejemplo, lo que tenemos aquí es, bueno, básicamente no hace falta ser experto o conocer mucho de JSONet, creo que es bastante intuitivo, entiende, ¿no? Ver sí. que, por ejemplo, pues tiene un atributo o dashboard que tiene una función new donde le pasamos el nombre y esto nos generará un JSON al final, que será el JSON de un dashboard de Grafana, con el campo título o nombre a Node Exporter. Una descripción que estamos viendo ahí, dashboard for Node Exporter, que tendrá unos paneles, ahí tenemos un array de paneles, el primer panel que va a ser total la memoria, que tendrá unos targets, que pillará una query a Prometheus y ahí tenemos la query. Esto es maravilla, ¿no? Sí. Porque versionar esto es facilísimo y se entiende súper bien. Sí. Entonces esto lo hemos ejecutado, ¿vale? Y nos ha generado un JSON, ¿vale? Que lo tenemos aquí provisionado, que está aquí, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, esto es lo que nos ha generado, ¿vale? Si te fijas, nos pone la descripción, nos crea el array de paneles, nos pone la posición del grid que le hemos definido también, nos pone cuál es el target, que era el Prometheus, cuál es la expresión y cuál es el título del dashboard, ¿vale? Entonces esto, aprovecho aquí para comentar que lo que estamos haciendo es uso de una funcionalidad de Grafana que se llama Provisioning, ¿vale? Que lo que nos permite es, en una carpeta que nosotros especificamos en la configuración, le podemos pasar tanto dashboards en este caso como, por ejemplo, data sources, ¿vale? Orígenes de datos, y de esta forma, por ejemplo, aquí en este caso le configuramos un Prometheus en un ficherito YAML. Si te fijas, le definimos ya el nombre del data source, qué tipo es. Y así cuando arrancamos en este caso el Docker Compose, lee todo esto y ya me lo monta con todo esto. Entonces entiendo que el siguiente pasito ahora es levantar esto y ver que está de verdad pidiendo el panel. Exacto, ¿vale? Entonces para ello
volveremos al navegador y vamos a Grafana, ¿vale? Y vemos que tenemos este panel, podemos refrescar y aquí está nuestro dashboard que nos muestra la cantidad total de memoria, ¿vale? En este caso no varía porque esto, como está con Docker, pues nos muestra estos 2 gigas aproximadamente, que son la memoria que le tengo dada yo al Docker, básicamente. Bueno, esto es muy también como Terraform, ¿no? Se puede decir. O sea, con Terraform está la ley de decir, oye, no vayamos a ir a, por ejemplo, a Amazon Web Services y hacer clic, clic, clic para hacer cosas, sino que todo lo hacemos en Terraform. Aquí igual, a partir de ahora pasaremos todos a hacerlo en JSON.NET y intentaremos prohibir de hacer nada aquí a mando porque si no, no se vería reflejado y a la mínima que se haga otro JSON.NET nuevo y se vuelva a provisionar, se perdería lo antiguo. Sí, de hecho, si quieres ahora te muestro un pequeño ejemplo o hacemos una modificación sobre esto y luego comentamos brevemente lo que me comentabas, ¿vale? Entonces, para esto, para hacer así una configuración, un cambio que sea fácil y no nos lleve mucho tiempo, lo que podemos hacer es que si te fijas, en este caso nos está indicando qué unidad es estos valores. Estamos en 2 billones de bytes aquí. Sí, claro, entonces es un poco rollo, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es especificarle el tipo de unidad, ¿vale? Entonces para ello podríamos volver a nuestra definición, ¿vale? Primero cambiaremos el título para no decir que ya no son bytes, le ponemos, por ejemplo, de gigas y lo que le podemos especificar es hacer esta llamada, ¿vale? Que ahora te explicaré dónde podemos ver la documentación de qué opciones tenemos. Básicamente le estamos diciendo que a este time series que hemos definido, en sus opciones le estamos poniendo la unidad, ¿vale? Que este bytes es el valor con el que podemos decirle que son bytes y que él ya nos haga la conversión, ¿vale? Entonces, con este comando que tenemos aquí, ¿vale? Que es el de JSON.NET, aquí le especificamos lo del vendor es porque es donde se nos ha descargado localmente la librería, la dependencia que importamos en la primera vez que hemos generado este dashboard y luego le especificamos el fichero donde tenemos el dashboard definido, que es este que tenemos abierto. Y que esto no lo escupa en el JSON como antes. De por sí nos generaría un JSON, nos lo escupiría aquí por consola, pero le decimos que nos lo escriba donde tenemos ese dashboard provisionado, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es ejecutamos esto, ¿vale? Y podemos volver al navegador y podemos probar de refrescar. Y automáticamente, ¿vale? Sin hacer nada más. Sí. Hostias. Y vemos que tenemos los gigas y bueno, ahora ya es un poco más fácil de leer, ¿no? Este dashboard. Entonces, 2 cosas a tener en cuenta aquí. Lo primero es lo que comentabas antes, que aquí, claro, si yo ahora cambio algo manualmente, lo que estaré cambiando es el JSON manualmente y no mi as code, ¿no? Mi definición en Estaría guapísimo que poder exportar desde aquí, que te exportara ya el JSON.NET para poder tenerlo y hacer cambios, exportar e importar, que sea fácil. No te puedo prometer nada porque todo está... No puedo prometer y Prometheus. Todo está en el tintero, todo está por explorar, pero es cierto que, bueno, tenemos varias líneas de investigación, pequeños proyectos, ¿vale? Que van un poco en esa línea, ¿no? En simplificar y facilitar toda esa parte de experience, de user experience, en este proceso de construir. También estaría guapa la inversa, desde el IntelliJ, mientras lo voy construyendo, que se me vea por la derecha o por izquierda, donde sea, cómo se está viendo el panel en tiempo real. Quién sabe, igual algún día no tan lejano. Y luego lo último que te quería comentar es que, claro, tú me podrías decir, oye, pero tú de dónde todas estas funciones y tal, de dónde te las has sacado, ¿no? Entonces, si vamos al repositorio de Graphonet, que lo tenemos aquí abierto, hay un directorio que se llama gen, que es porque es el contenido que hay aquí es generado, es autogenerado, ¿vale? Que el origen son los esquemas, como te he explicado al principio, ¿vale? Entonces aquí ya podemos ver que de hecho tenemos varias versiones de Graphonet que se han generado en base a cada una de las releases de Grafana. Por ejemplo, cuando se sacó Grafana 10, se generó el Graphonet correspondiente a Grafana 10 y así sucesivamente. Entonces, si accedemos, por ejemplo, a Grafana 10, tenemos aquí la documentación, las docs, ¿vale? Que nos explica, bueno, 4 pinceladas básicas de cómo instalar la dependencia y cómo importarla, ¿vale? Esto es lo que veíamos en nuestro ejemplo. Y además nos muestra los diferentes paquetes o atributos que tiene esta librería. Por ejemplo, si vamos a Dashboard, podremos ver pues, que hay la función que espera un título, las annotations, y aquí es donde podemos usarlo como referencia para ir construyendo nuestros dashboards como código. Como era esta documentación autogenerada, que llegar hasta aquí ha costado, entiendo, pero una vez ya lo tenéis, esto es facilísimo ahora de mantener. Sí, es un lujo. Y bueno, para aquí, o sea, desde aquí donde estamos ahora en adelante solo va a hacer que mejorar esto. O sea que... Ole, pues yo creo que esto se merece un like por Joan, por el currazo que se están pegando esta gran herramienta Grafana que usamos muchísima gente, muchísimas empresas muy grandes. Lo usa la NASA, lo usa SpaceX, lo usa Tesla. Así que dale like, suscribiros si no estáis. Nos vemos en el cursito. Nos vemos la siguiente aquí en Codely, ¿no? Sí. Chao. Adiós.